Bien, damos la bienvenida a Primera Plana, el foro de opinión del periódico, a Tito Ramoneda, que por, digamos, sintetizar y que nuestros espectadores vean clara la potencia de este hombre en el mundo de la música en directo, es el presidente de la empresa promotora de Project, organizadora, por ejemplo, para no alargarlos también, del Festival de Jazz de Barcelona, y es también el vicepresidente de la Asociación de Promotores Musicales de España. Bienvenido, Tito. Hola, muchas gracias y hola a todo el mundo que nos está escuchando. Bien, como podéis imaginar, Tito Ramoneda está aquí para hablar de uno de los sectores que están padeciendo con más severidad la crisis de la pandemia del coronavirus, que es la industria de la música en directo o de la música en vivo. Vamos para 9 meses ya, Tito, de pandemia. ¿En qué situación, si quieres manejar datos bien o si quieres hablar de una manera más, o sea, sin necesidad de datos, pero como tú quieras, pero te quería plantear en qué situación se encuentra la música en directo en España en general y en Cataluña en particular a estas alturas de esta maldición? Bueno, para hacer un símil y hacerlo un símil en términos médicos, estamos realmente en la UBI, directamente. Y lo digo lo de los términos médicos porque creo que, evidentemente, ligado al tema de pandemia, pues liga muy bien. Después de 8 meses, desde que se anunció el primer cierre, que nos cogió absolutamente a todos por sorpresa, yo jamás en la vida, ni creo que nadie se hubiera podido imaginar que algo como lo que ha pasado pudiera pasar. Una vez nos vino encima este tsunami, ¿no? Esta primera ola, todos pensábamos que esto iba a ser un espacio de tiempo ilimitado y que en un par de meses volveríamos a estar en la normalidad. Después de 8 meses de una caída de más del 90% de la facturación en todo el sector, justamente en los meses que hay más facturación, porque estamos hablando de los meses de primavera, de verano y de otoño, que es cuando prácticamente pues, tenemos el 80 o el 90% de la facturación, pues hace que la situación sea realmente crítica en toda la cadena de valor de la música en vivo. Estamos hablando desde las empresas de sonido, luces, gente que trabaja organizando los equipos, las descargas, los locales, las salas de conciertos, evidentemente las empresas promotoras, pues ha sido y es una situación realmente muy, muy, muy compleja. Durante todos estos meses hemos aprendido muchas cosas. Algo de bueno, pues nos ha traído la pandemia, si es que ha traído algo bueno, es que nos hemos dado cuenta de la cantidad de vías de agua que jamás hubiéramos imaginado que existían en nuestro sector. Nuestro sector viene de una curva de crecimiento realmente importante en los últimos 5 o 6 años. Tuvimos la crisis del 2008, que a partir del 2009-2010 nos afectó, hubo la subida del IVA cultural, todo esto hizo caer mucho la facturación del sector de la música en directo y a partir del 2014 aproximadamente empezamos otra vez a crecer. El año 2019 pues estábamos prácticamente unos 400 millones de facturación y la previsión para el 2020 era realmente espectacular de crecimiento de cifras. Durante todo este tiempo, decía lo de las vías de agua, pues lógicamente nos hemos encontrado con situaciones que no conocíamos en relación pues, a los derechos de los espectadores en las ventas de entradas, diríamos, yo tengo una entrada, ahora me cancelan, me lo posponen, tengo derecho a que me devuelvan el dinero, como infinidad de otras circunstancias relacionadas con temas de seguros, etcétera, etcétera. Realmente
realmente decía que nos ha servido de algo porque ahora nos estamos dando cuenta de que nuestro sector, que veníamos de este crecimiento tan bestia, es un sector poco estructurado y evidentemente esta poca estructuración del sector, de las diferentes capas, pues hace que las decisiones desde un punto de vista, diríamos, de sector, no hayan sido de una manera homogénea. No ha habido una voz única de diálogo pues con la administración, con las agencias, etcétera, etcétera. Ahora mismo, pues después de tantos meses, también hemos aprendido a hacer algo que jamás, que no estábamos preparados, que era de construir. Los promotores de conciertos vivimos este mundo desde la ilusión, desde la magia del directo. Yo, como promotor, realmente me siento muy orgulloso, creo que es un privilegio podernos ganar la vida haciendo felices a la gente, o sea, poniendo a un artista en un escenario, a un público, viendo que hay unos estados de felicidad, de compartir y sobre todo con la música, ¿no? que es algo que evidentemente nos llena como personas, nos hace mejores en muchos aspectos. Y que, claro, que todo esto de repente se corte y tengamos que deconstruir, es decir, tirar atrás, posponer, cancelar, volver a posponer, pues es algo que también desde el punto anímico, desde el punto de vista anímico de las propias personas que trabajamos en esto, pues nos deja tocados, pero continuamos manteniendo, al menos yo, la ilusión por defender el derecho esencial que tenemos las personas para, en fin, para disfrutar y para crecer con la música en directo. Tito, has hablado de una caída de la facturación del orden del 90%. Sí, en algunos casos hasta del 100%, en otros quizá del 70%, porque sí que es cierto que han habido pues intentos y realidades de empresas, de festivales, que hemos sabido reinventarnos en este proceso y saber tirar adelante cuando nos lo han permitido las medidas. Pues ciclos de conciertos con capacidades evidentemente reducidas, siendo muy responsables absolutamente al 100%, con todas las medidas para dar la máxima seguridad. De hecho, esto es algo ya inherente al propio sector. O sea, el sector de la música en directo tratamos con miles de personas, las garantías de seguridad para las personas, espectadores, trabajadores, etcétera, exigen un nivel y este nivel lo hemos aplicado. Decía que hemos sabido reinventarnos y poder hacer pues pequeños ciclos, pequeños festivales que en algunos casos no han salido bien, en otros han salido bien, pero han salido bien sencillamente para mantener viva la llama, diría, para sobrevivir. ¿Tienes constancia de que otras empresas dedicadas a la promoción musical o salas musicales se hayan quedado ya por el camino? ¿O crees que pueden llegar a quedarse por el camino en los próximos meses? Me refiero a que están obligados a cerrar. No te voy a pedir nombres, pero no sé si ya tenéis constancia de bajas por no poder resistir a la hecatombe económica total. Hay empresas, promotoras, que lo están pasando realmente mal y que si no hay una ventana, diríamos, cercana a pocos meses vista, nos podemos encontrar con festivales, empresas promotoras que puedan desaparecer. Y no solo esto, sino también empresas que dan servicios, que nos están dando servicios. Por lo tanto, la situación es muy grave y
y por esto es tan importante que la administración pública tenga una actuación muy clara, muy directa, en primer lugar, de salvamento de esta situación y de estas empresas, y en un segundo término de recuperación, porque esto no va a ser, no va a ser rápido, esto no va a ser abrir y todo está funcionando. Entonces, tiene que haber este plan y esto es lo que estamos haciendo, tanto desde APM como de otras asociaciones sectoriales, incidiendo sobre todo en esta necesidad de rescate, por un lado, más después un plan de recuperación que permita que la vuelta progresiva a la normalidad, como la entendíamos antes, sea factible y no nos encontremos que cuando podamos hayamos desaparecido. Porque hasta ahora, ¿qué valoración hacéis de la gestión, en el caso de la música en directo, por parte de las administraciones? Me refiero principalmente al Gobierno central y al Gobierno autonómico catalán. Sí, a ver, tenemos las capas, ¿no? Gobierno central, como bien dices, autonómicas, comunidades autónomas. Incluso las administraciones locales también, ayuntamientos. Exactamente, y administraciones locales. Claro, es realmente complejo porque en el mes de marzo, cuando se instaura el primer estado de alerta, ¿no? Y se cierra... Entonces no hay duda. Ahí quien estaba mandando era el Gobierno central. El Gobierno central era el que aplicaba de una manera homogénea para todo el territorio las medidas. Después las administraciones, diríamos, locales, ya fueran comunidades autónomas o ayuntamientos, realmente veían cómo podían distribuir los presupuestos para poder ayudar a este cierre que teníamos en ese momento. Y esto fue así, quiero decir, ha habido este diálogo, ha habido este apoyo. Pero ¿qué pasa? La música en vivo y la música popular, por decirlo de alguna manera, es el hermano pequeño dentro de todo el paraguas de la cultura. Quizá, por una de las cosas que decía antes, pues igual esta desestructuración un poco del sector, el no tener una voz única, pues tampoco ha ayudado a las administraciones públicas al tener varios interlocutores en el mismo sector. Pero también hay un dato que evidentemente el peso del dinero público en los equipamientos culturales propios, tanto sean teatros, compañías, orquestas, museos, etcétera, etcétera, que es algo propio de la administración, se lleva la gran parte de esta ayuda de la cultura. Y después, pues dentro ya de la cultura en el sector privado, pues evidentemente el cine, las artes escénicas están muchísimo, o estaban, y todavía están, evidentemente, muchísimo mejor organizadas como sector que no el de la industria de la música en directo. Esto la pandemia también nos ha servido justamente para esto, para darnos cuenta de que realmente necesitamos esta voz única donde estemos todos, desde los montadores, a los músicos, a las promotoras, a las salas. Y esta voz única es la que debería tener peso delante de la administración. Me hablas del Gobierno central, todos recordamos al ministro, ¿no? Las primeras declaraciones absolutamente surrealistas, ¿no? Impropias, ¿no? De un ministro de Cultura, donde se denotó un claro desconocimiento de lo que representa el sector de la música en directo. O sea, fue de una imprudencia tremenda por parte del Ministerio de Cultura. Si bien es cierto que después, en las capas ya inferiores del Ministerio, y hablo pues de INAEM, del Instituto Nacional de Artes Escénicas, pues se ha impulsado
bueno, no solo se ha impulsado, sino que ha habido una realidad de un incremento de los presupuestos y una, diríamos, agilidad para que estas ayudas puedan llegar cuanto antes. En el momento en que se traspasa las decisiones a los gobiernos autonómicos, entonces es cuando se produce circunstancias que no son del todo normales, ¿no? Que en Madrid, por ejemplo, en este momento los teatros estén abiertos al 75% de su capacidad y que en Cataluña no se pueda realizar un concierto, o una obra de teatro, pues es algo que desconcierta. Luego, claro, no es cultura quien está mandando, son los distintos departamentos de sanidad, ¿no? Los que marcan estas medidas. Son personas, en el caso de Cataluña, el Prosicat, que no sabemos bien quién es, el Prosicat, ¿no? Pero que están ahí. La palabra que hemos aprendido. Y están tomando decisiones con un pleno desconocimiento de la realidad de nuestro sector. O sea, nuestro sector ha demostrado sobradamente que sabe hacer las cosas con absoluta seguridad. Asistir a un concierto con una mascarilla, con distancia, vamos, ya no soy yo quien lo tiene que decir, es que es público que las posibilidades de contagio son muchísimo inferiores a muchos otros aspectos de la vida ciudadana que están en marcha. Si en este caso la administración pública, en este caso hablo por ejemplo de la Generalitat, después de verano, con la entrada de la nueva consellera, proclamó la cultura como un bien esencial. Bien esencial. Pero claro, como bien esencial, sí. Pero luego, por más bien esencial, si no hay una respuesta por parte del Prosicat que reconozca que las cosas las estamos haciendo bien y además que quien mejor sabe cómo hacerlas a la hora de ordenar colas, a la hora de cómo se hace un concierto, cómo entra la gente, cómo sale, si no entienden que las propias salas, los propios promotores tenemos muchísima más información y no se ha contado con nosotros para nada en esta opinión. Esto es lo grave, que se tomen estas decisiones sin valorar los efectos y sin valorar la verdadera realidad. Muy bien. Oye, después de este largo parón, hoy al fin y al cabo, excepto algún, perdona la desafortunada palabra, pero excepto algún rebrote de la música ocasional, prácticamente lleva el sector parado pues estos 8 y pico meses. ¿Tenéis miedo a que entre este parón y el temor que pueda ir acumulando la gente o que haya acumulado respecto de la pandemia provoque un cambio de hábitos en el público y que se demore, digamos, la recuperación de la costumbre o de la afición o de la pasión de ir a conciertos? Sí. Solo una cosa, Ramón, antes de contestar, cuando hablaba de las administraciones públicas me he dejado la pata de los ayuntamientos, que su papel también ha sido muy importante en defensa en una gran mayoría. Han dado más cuartel quizá que las otras administraciones, ¿no? Claro, le digo porque ayuntamientos igual. Podría poner el ejemplo del Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols, que decidió en un momento que no estaba claro qué podía pasar en verano, ir adelante y hacer un festival, en este caso el Festival de Portaferrada, y que se pudo celebrar y que demostró y que fue un balón de oxígeno para todo el mundo. Quería también poner en valor el papel de ayuntamientos que sí que han apostado por la cultura, como también fue el de Barcelona, cuando se dijo vamos adelante con el GREC. O el de la Bisbal d'Empordà, que también ha dado, digamos, mucha pista a las actividades culturales durante el verano. O sea, no se resignaron a hacer cosas no quería olvidarme. Entonces, volviendo a la pregunta que me estás haciendo de cómo vamos a encontrar a la gente una vez, si va a haber miedo a compartir, miedo a
A ver, yo creo que no. O sea, la gente tiene unas ganas inmensas de vivir el directo en estas aberturas que hemos tenido, ¿no? Tanto en verano como ahora hasta hace 3 o 4 semanas. Realmente hemos sentido ya no solo el calor, los ánimos de la gente diciendo, oye, fantástico, por favor, lo necesitamos para nuestras vidas, necesitamos salir de casa y más en estos momentos, y lo hacemos bien y lo hacemos ordenadamente con mascarilla, y vivir una experiencia tan bonita como es la música en directo, un escenario y las emociones y la gente. Todo esto lo hemos vivido tanto en nuestras programaciones como sabemos de otros promotores que han podido tirar adelante programaciones. Incluso la venta de entradas, o sea, era un buen reflejo, o sea, con las medidas, diríamos, de reducción de aforos, los porcentajes de ocupación en general fueron altos, con lo cual notamos que había ganas. A mí lo que me da más miedo no es tanto que sí que habrá personas que pueden tener cierto miedo, ¿no? a sentirse cerca de un tercero, ¿no? Pero a mí lo que me da más miedo es la parte, diríamos, económica. O sea, es cómo va a estar el bolsillo de la gente en el 2021 cuando, sabes, todos somos conscientes de la realidad económica que estamos viviendo y probablemente pues, de lo que estaremos viviendo en el 2021. Entonces, que esto pueda afectar a la capacidad al bolsillo de la gente y por más que quieran y lo deseen, pues no puedan asistir, pues es un dato que está ahí y que preocupa. En este sentido, creo que hemos de ser muy proactivos desde nuestro ámbito como promotores en los precios de las entradas, en pisar muy de pies en el suelo. Este boom que nos ha llevado en los últimos 10 años, igual, o 5, este boom del directo, esta lucha entre festivales por tener al artista, lo que generó es un incremento, porque claro, al final más dinero para ofertas de artistas, más dinero que ha de pagar el espectador por esta entrada. Entonces, creo que este punto es muy importante, que desde el sector seamos muy conscientes de que el bolsillo de la gente antes tenía un límite, pero ahora lo tiene muchísimo más. Y si queremos recuperar y dar confianza a la gente, también tenemos que ser muy, muy estrictos en este punto que estoy mencionando. ¿Estás diciendo, Tito, que van a bajar los precios de las entradas de los conciertos? Mira, hemos conseguido hacer los conciertos este año al 50% de la capacidad y con precios por debajo de lo que hubiera sido en condiciones normales. Tú me dirás, ¿y cómo lo habéis hecho? Porque, coño, es que antes ganabais muchísimo dinero. Que digo, no, aquí ha habido una apretada de cinturón absoluta por parte de todo el mundo, desde las salas, desde los propios artistas, desde las propias empresas de servicio, por esta necesidad de trabajar. Es que era o estamos parados y nos quedamos parados o realmente intentamos mantener viva la llama, puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y la manera era esta. Y en el 90% del caso de los artistas han estado trabajando durante todo este tiempo con retribuciones y fees muy por debajo de lo que era habitual. Entonces, por esto se ha podido hacer realidad. Ahora, que tenemos que volver otra vez a la normalidad, sí, pero siempre teniendo en cuenta esto que estaba diciendo antes, que se ha de ser muy, muy, muy prudente de cara al año que viene. Muy bien. Sabes que a lo largo de estos meses pandémicos ha habido bastantes experiencias de llevar espectáculos en directo, tanto teatrales como musicales.
al streaming. Hmm. ¿Crees que es una vía con futuro? Bueno, yo creo que es el presente ahora mismo el O sea, en streaming. cine ya sabemos que, digamos, Bueno, todo lo perdón. que es audiovisual está ya muy consolidado, verlo a través de plataformas en streaming. Otra historia son los espectáculos en directo, principalmente música y teatro, también Sí. danza, si queremos. ¿Pero tú crees que tiene un futuro claro el No, espectáculo no. en streaming? Te decía que ya es un presente, no es el presente. O sea, nadie va a renunciar a la experiencia del directo como la entendemos, no a través de una pantalla plana, sino viviendo el directo tete a tete con el artista delante tuyo, donde te está llegando una energía que evidentemente esta energía no se puede eh, traspolar a una pantalla. La pandemia también pues, nos ha traído esto. De repente, los artistas hacían conciertos en streaming, los hacían desde su casa, en primer lugar, gratuitos, solo para mantener el vínculo, ¿no? el engagement, ¿no? Con su fan, ¿no? Con su fanbase, ¿no? Y estaban ahí dándolo todo desde su casa. Curiosamente, pues hasta han salido, gracias a esto, experiencias, por ejemplo, Stay Homas, que eran 3 músicos, ¿no? Que eran signings de otros artistas y que de repente, pues, emergen y ahora mismo Stay Homas es una realidad que sin la pandemia no hubiera existido. Esto es una excepción, lo de Stay Homas, pero que es un dato, pues, a mencionar. Pero sí que es cierto que una vez pasados estos primeros streamings, diríamos, caseros, Muy entusiastas, ¿eh? muy entusiastas, pero caseros, como tú Sí, dices. caseros, sí que ya empezaron a haber experiencias, diríamos, ya más profesionalizadas del streaming. Algunas con unos datos espectaculares. Puedo poner el ejemplo, creo que fue en mayo o principios de junio, finales de mayo, de BTS, el grupo coreano de pop, BTS, un artista que tenía planificada en su gira mundial 2 conciertos en el Estadio Olímpico de Barcelona, que no llegó a ponerse a la venta para este pasado verano del 2020, pues BTS hizo un streaming, cogió un Palau Sant Jordi, montó un mega escenario, sin público evidentemente, con toda su producción y comercializó un streaming por el que se facturó en una noche más de 20 millones de dólares. O sea, algo realmente que es imposible hacerlo en ningún estadio del mundo. O sea, en una noche lo pudieron ver 800 y pico mil personas, creo que fueron, y que se recaudaron 20 millones o más, algo más de 20 millones de dólares. A partir de aquí han habido muchísimas más experiencias, plataformas que están profesionalizando el streaming. Ya no estoy en la pantalla plana de mi casa, sino que estoy en una pantalla donde además de ver a mi artista favorito pagando, me genera una experiencia donde puedo compartir, estar en mi casa en un palco virtual con mis 3 amigos que están en sus casas, que nos podemos chatear, donde además podemos tener unas pantallas en el escenario donde si tú pagas 5 euros más, tienes presencia en esa pantalla, es decir, el artista, te ves en una pantalla, tú estás en tu casa y ves al artista y ves la pantalla y te ves ahí. Esta experiencia, por ejemplo, la hicimos con OT en Madrid cuando hicimos los conciertos de Operación Triunfo en el Withing Center, que fueron 4 shows con 1.900 personas, que eran las limitaciones de aforo, diríamos, en sala, en el Withing Center, pero que se comercializó por streaming. Pues hubieron 20 y tantas mil personas que compraron un ticket. En aquel caso pues valía 8 euros y el premium que aparecías en pantalla valía 12. Pues bueno, pues ahí hubo una entrada de ingresos
que ayudó a paliar en parte los ingresos que hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido, si hubiéramos tenido el aforo al 100%. Entonces, lo del streaming es realmente una experiencia que está absolutamente viva, está naciendo, pero que está en plena evolución. ¿Le ves recorrido, pues? Yo le veo recorrido porque, claro, podríamos ahora incluso llegar a hacer ciencia ficción, ¿no? Es decir... Bueno, nunca está de más. ¿Eh? Que nunca está de más un poquito de futurología. ¿Ciencia ficción? Sí. Va, pues cuando tengamos todos en casa nuestra tecnología de realidad inmersiva, correcto, las gafas, que ya ahora mismo pues creo que dan unas definiciones realmente altas, o sea, cuando tú puedas estar con este casco, cuando estés comprando una entrada, y yo te diré, Ramón, oye, esta noche tenemos a Menganito en el Palau Sant Jordi, compramos ticket, tú en tu casa y yo en mi casa, tú con tu casco y yo con mi casco, y tú y yo mirándonos y viéndonos los unos a los otros, o sea, el uno al otro y pudiendo incluso conversar. Es más, hasta incluso ya existen las pieles sintéticas, donde igual tú tendrás al lado un maniquí que supuestamente soy yo y que cuando toque el maniquí yo sentiré en la piel que tú me has tocado. O podremos comprar un ticket y subirnos arriba del escenario o estar dentro de camerinos con el artista. Claro, todo esto a mí la verdad acojona un poco, ¿no? Porque nos iríamos ahora a Total Recall, ¿no? O sea, ¿te acuerdas de Desafío Total? Sí, sí. Donde no sabes si estás en el mundo real o no. Es decir, hablamos de ciencia ficción. Bueno, el desarrollo tecnológico es brutal, lo que se invierte en I+D tecnología. Entonces, cuando realmente hay un parque de gafas virtuales suficientemente extendido, pues, ¿por qué no estas experiencias podrán ser muy plenas? Seguramente para los chavales jóvenes mucho más que para nosotros. Es un poco como los cambios generacionales, ¿no? El vinilo. Coño, Ramón, hostia, cuando salió el CD, no se oye igual, no hay la misma dinámica, los bajos. Luego del CD pasas a la compresión, ¿no? Al MP3, etcétera, y ahora es Spotify. Y ahora dirás, no, es que el CD sí que es auténtico y te ayuda a percibir. Claro, todo esto va evolucionando. Entonces, ¿puede pasar esto? Sí, claro. ¿Puede pasar que ya los artistas no existen y se inventen artistas virtuales, se generen hits? Y, es decir, mira los videojuegos, el mundo de los videojuegos, o sea, ya es una hiperconexión entre el mundo real y el mundo virtual, ¿no? Con lo que estás contando, Tito. Incluso decía que ahora mismo hay artistas que están haciendo lanzamientos discográficos que los están haciendo en los espacios de los juegos virtuales, porque son millones y millones. Entonces, puestos a imaginar, podemos imaginar, pero te aseguro una cosa, o sea, la experiencia del directo, aunque ahora suene un poco antiguo ya y diga, hostia, este ya es un abuelo, para mí es insustituible. O sea, poder tener al artista de carne y hueso, sentir su, ahora iba a decir aliento, ¿no? Pero que no queda muy bien en tiempos de pandemia, ¿no? Pero tenerlo ahí, tener la experiencia vital con la gente que te acompaña, etcétera, etcétera, para mí es insustituible. Absolutamente. Por eso creo que el streaming será un complemento, puede ser un buen complemento del directo. De todas maneras, después de lo que has contado, de este episodio de ciencia ficción, que no parece tan disparatado, yo creo que ya en la próxima pandemia, de aquí 5 años, no hará falta que nos confinen, porque ya no saldremos de casa para nada. O sea, ya tendremos todo el espectáculo en nuestra pantalla, ¿no?
Bueno, sí. Esa es una broma, Tito, pero vamos, Sí, que no, sería... no. Sí, igual también habrán pandemias virtuales. Sí, sí. No, pero vamos, que comporta también sus No, riesgos esto de la expansión pero, del streaming, que al final vale. prácticamente no vamos a tener necesidad de salir de casa para nada, ¿no? No, pero sí que ahora, hablando en serio, la digitalización, Internet, acuérdate, Ramón, hace 40 años cuando sacábamos, no 30, es igual, no me tengo que ir a 40, me voy a 30 o a 25, sacábamos las entradas de un concierto a la venta y ¿dónde las poníamos? En taquillas Gran Vía Aribau, en Discos Castelló, Mm. imprimíamos las entradas en un talonarios, las llevábamos a los sitios, recolectábamos el dinero, etcétera, etcétera. La evolución y del desarrollo tecnológico ha sido tan brutal que ahora mismo, no ahora, ya hace bastantes años, sacar un show a la venta, puedes hacer sold out en minutos, vender 60.000 entradas, tú tienes la entrada en casa, el promotor tiene el dinero en la cuenta corriente y ya está. Pues esta tecnología, esta digitalización en el streaming, ahora mismo, gracias a la pandemia, se ha convertido en una realidad y hay cantidad de plataformas de venta de ticket online, de ticket live, que se están, bueno, reconvirtiendo no, pero que sí que están aplicando evidentemente todos los protocolos al streaming para que puedan vender el ticket en streaming. Y Ujú. esto es, cada día están surgiendo nuevas plataformas de streaming y artistas importantes y punteros que también están haciendo sus conciertos en streaming. Ahora bien, repito, no el streaming en casa, sino coge un buen escenario, monta una buena escenografía y Claro, claro. genera una experiencia para el espectador que la puedes ir Que valga la pena. sofisticando y que esto de alguna manera pueda atrapar. Pero yo no me imagino un mundo de la música en directo sin presencial. No me lo imagino para nada. No me lo imagino, o igual no me lo quiero imaginar, pero que no, que estoy absolutamente convencido que el directo volverá, el directo presencial volverá con fuerza y que la gente necesita, lo quiere, lo necesita, ama la experiencia de un concierto en directo y que lo único que puede quizá ralentizar es el punto que he hablado antes de qué situación económica vamos a tener en general las personas después de todo lo que estamos pasando. Muy bien. Tito, la aristocracia y las clases altas del gremio musical, de los artistas me refiero, están capeando sin ningún tipo de problema, seguro, la pandemia, la falta de actuaciones, la falta de ingresos. Pero todos sabemos que son cuatro. Te quería preguntar por las clases medias y bajas de profesionales de la música, o sea, de músicos profesionales que pueden ser los titulares de un grupo o ser artistas a su nombre, o pueden ser espléndidos músicos de acompañamiento, pero que al fin y al cabo viven principalmente de los bolos, o en muy buena medida viven de los bolos. ¿Cómo tú tienes relación con esta gente, imagino? ¿Cómo podrías describirnos su situación? ¿Cuál crees que es su situación? A ver, los músicos, diríamos, ahora ya no hablo de artista, ya no hablo que, como bien decías, y de artistas, cuidado, de artistas hay cuatro, es igual, o los que sean, que pueden perfectamente prescindir de los ingresos del directo y vivir el resto de sus vidas y algunos, sus nietos y sus bisnietos, pero también hay algunos de estos que tienen una necesidad vital de subirse a un escenario independientemente del tema económica. Estos, me consta que hay algunos de grandes que lo están pasando mal. Mal en este sentido, en el sentido, diríamos, de Por el mono, una por no necesidad poder... vital de subirse a un escenario y sentir el contacto con la gente, ¿no? Y poder expresar su arte y compartirlo.
los músicos, a ver, no lo están pasando mal, pero siempre estos músicos, la verdad, no quiero hablar de categorías, pero al menos en España siempre han tenido problemas. O sea, no hay una legislación a nivel de seguridad social que los defienda como otros países. Hay muchas restricciones para que un músico en la calle, es igual en un bar o un pequeño bar, pueda hacer música en directo. En estos últimos años se ha ido arreglando algo. La parte del estatuto del artista es importantísimo, el tema que te hablaba de la seguridad social, pero al final es un tema de cultura de base. Es decir, Inglaterra por ejemplo, o Gran Bretaña, en cualquier pub te encuentras música en directo, con plena libertad por parte del promotor, pero esto del promotor, del propietario, del garito, para poder hacer música en directo. Pero claro, es que esto ya viene de 50 años. Es decir, y ahí se ha generado una cultura de base de lo que es el directo, que nosotros estamos a años luz. Por más que tengamos grandes festivales y las grandes giras lleguen aquí, pero esta base, que es tan necesario para los valores emergentes, porque es igual, el Pablo Alborán de turno que llega a llenar estadios, hay un momento que tiene que empezar. Si no se le facilita los espacios para estas actuaciones, pues va a ser muy complicado. Entonces, creo que tenemos que ser muy proactivos, y desde las administraciones que han sido, repito, durante muchísimos años muy restrictivos en facilitar a esta base para que poderse subir a un escenario, pues es algo que realmente tenemos que ordenar. O sea, si queremos ser un país con un músculo cultural potente, hemos de poner las normativas y las ayudas necesarias para que justamente esta base emergente, esta parte, diríamos, más débil de la cadena, pueda tener presencia y pueda tener oportunidades. Por lo tanto, no lo están pasando bien los músicos. Hay excepciones, artistas que, bueno, igual pues que pueden permitirse cuidarlos, hablo de artistas que tienen muchos recursos y que o bien están haciendo giras, han decidido salir a hacer giras en pequeño formato y cuentan con sus músicos justamente también para poder estar a su lado, ¿no? Pero realmente no lo están pasando mal. O antes decía lo de Stay Homas, fíjate, o sea, es curioso, ¿no? Que al final Stay Homas, ¿no? Da un salto que jamás en la vida, bueno, no sé, igual sí, era su sueño seguro, ¿no? Pero probablemente eso surgió de una manera muy natural porque los tres estaban en un mismo piso, ¿no? O sea, y mira, y gracias a esto pues han conseguido hacer un nombre y van a hacer una gira internacional y probablemente, y espero que ganen muchísimo más dinero del que han ganado quizá como músicos de acompañamiento de sus bandas respectivas. Oye, siendo realistas, tanto por lo que podemos esperar, que siempre es una incógnita, pero vamos, pero teniendo en cuenta los factores pandemia, aquí incluye también la posible llegada de vacunas, y teniendo también en cuenta la evolución, digamos, de la reacción del público. Antes hablábamos de que podía haber cierto temor y, por otro lado, problemas económicos. Este sería el segundo factor. Y teniendo también en cuenta un tercer factor que es importante, y es que la maquinaria de la música en directo no se pone en marcha así como así. Hablo ya a escala grande, que es a lo que iba. Pues siendo realistas, teniendo en cuenta estos tres factores, ¿cuándo crees tú que puede volver a haber festivales y grandes conciertos de recintos amplios? Seguro que es un tema que habláis con los
colegas promotores. Sí, claro, naturalmente. Y tú además lo has dicho, has tocado realmente el punto clave. Las grandes giras internacionales, los grandes festivales requieren de una anticipación en el tiempo para preparar estas megaproducciones, ensayos, inversiones en equipamientos, en infraestructuras, no teniendo una certeza de qué momento podremos vivir un concierto como lo vivíamos hace un año, se hace muy complicado pensar que los grandes aforos, como los teníamos entendidos, estén a la vuelta de la esquina. Es cierto que todo cambia, o sea, yo confío muchísimo en las pruebas de test rápidos, la evolución de la fiabilidad de estas pruebas, que podamos conseguir realmente a un porcentaje altísimo un espacio free COVID, y que esto nos permita volver a estos aforos con la gente de pie. ¿Por qué? Porque además ya no solo, es decir, también se ha demostrado estos meses que hay artistas que no los puedes ver sentados. Quiero decir que necesitas la proximidad, la distancia, todo el mundo sentado, pues no puedes entender ese artista, ese concierto de otra manera que no sea estando de pie, saltando y bailando, ¿no? Pero sí que confío mucho, más que en las vacunas a corto plazo, sí en estas pruebas y en estas medidas, diríamos, de control previo para que la normalidad, es decir, los aforos, puedan volver a su espacio habitual, y que los artistas puedan llevar estas producciones, las puedan preparar y puedan salir. Porque claro, no es lo mismo, o sea, tú vas a ver un concierto de los Stones, sí, de los Stones, como podría decir, es igual. De AC/DC, que acaban de sacar disco. De AC/DC, que acaban de sacar disco. Sí, pero que yo no me imagino un concierto de los Stones sin toda la parafernalia. Para montar todo esto necesitas un tiempo, necesitas un año de montar las giras. Luego, la territorialidad. O sea, es decir, las medidas van a ser las mismas. O sea, Australia o Nueva Zelanda tendrán unas medidas que permita esto dentro de 4 meses, pero no en Francia, no en Italia, no en Estados Unidos, o sí en Estados Unidos. Es decir, cuando un artista global monta una gira, lo hace pensando en todo el mundo, ¿no? En sus mercados, ¿no?, más potentes. Entonces, incluso los propios artistas, arriesgarse a montar esto para que después, 2 meses antes, esperar a que esto se arregle, lo veo complicado. O sea, tengo la esperanza, pero veo complejo que podamos vivir, al menos en el primer semestre del 2021, como mínimo, grandes conciertos, grandes festivales, como los entendemos o como los hemos vivido hasta el año pasado. Otra cosa es que un festival se reinvente y haga otro tipo de concepto. Yo creo que también ganan fuerza los festivales, los concert series, es decir, los festivales donde no hay 8 escenarios a la vez, donde no hay una transhumancia, ¿no?, de espectadores de un escenario al otro, donde, en fin, donde esta interacción de movimientos es mucho más alta, y festivales, pues igual, como el de antes mencionaba Portaferrada, o Festival de Jazz, o cualquier otro, el Botánico en Madrid, etcétera, con la gente sentada, etcétera, solo un artista
por noche, pues veo más posibilidades de que puedan volver a la normalidad. Tampoco sé si podremos trabajar este verano al 100% de la capacidad, aunque fuera con mascarilla, en estos espacios. Deberíamos, porque si no, el riesgo, la realidad del hundimiento será total, a no ser que haya un firme compromiso por parte de las administraciones de ayudar a estas empresas, a estos festivales a sobrevivir y, como decía antes, y después a que haya un plan de recuperación, porque esto no va a ser de un día para otro. Muy bien, Tito. Pues, a ver, por mi parte esto sería todo. No sé si hay algún tema que te interese comentar y que no te haya dado pie. Bueno, yo lo que me gustaría es transmitirle a la gente que nos esté escuchando, que probablemente son, personas que les encanta y les interesa el directo y la música en directo, que tengan absoluta confianza de que cuando nosotros estamos poniendo un concierto en estos momentos en un espacio, lo estamos haciendo con el pleno convencimiento, la plena responsabilidad en cuanto a las medidas y que estamos cuidando de ellos. O sea, la música es un bien de las personas, no podemos renunciar a ello. La música nos cura, la música nos ayuda y creo que este año más que nunca y el año que viene, en el 2021, toca apoyar a los artistas, a los músicos, a toda esta cadena de valor que hay detrás, porque todos creo que vamos a ser más felices compartiendo estos momentos en un espacio, en un escenario, en una sala. O sea que animo a la gente a que tenga confianza, sabemos lo que estamos haciendo y bastante más de lo que probablemente lo saben, en fin, ciertas esferas de sanidad con sus decisiones en fin, tan erráticas y tan contradictorias unas con otras. Bien, Tito Ramoneda, presidente de Project y vicepresidente de la Asociación de Promotores Musicales. Muchas gracias por atender a Primera Plana, el foro de opinión del Periódico de Cataluña, y suerte en el 2021. Muchas gracias a vosotros, al periódico, por tener este foro y por haber escogido un tema como es el de la música en vivo. Muchas gracias.